Ahora al decano saliente del Colegio Médico del Perú, el doctor Miguel Palacios Celi, que durante los últimos 2 años no solamente ha encabezado la lucha del colegio contra el coronavirus, así encarna naturalmente el sacrificio de esos más de 500 médicos que han fallecido por combatir en la primera línea, sino que realmente se ha desplegado por lo pronto acá en RPP para que nuestro público pueda entender lo que pasaba a partir de una voz independiente y autorizada. Doctor Palacios Celi, muy buenos días y bienvenido una vez más a RPP. Muchas gracias, don Fernando. Sí, buenos días, Mónica, Carlos. Buenos días, doctor. Buen día, doctor. Reciban el cordial saludo del Colegio Médico del Perú y muchas gracias por vuestras palabras, don Fernando, a sus órdenes. No, estamos todos emocionados con el sacrificio que han tenido que hacer ustedes y nuestra gratitud eterna a esos médicos que han pagado con su vida mantener su trabajo y ayudar en condiciones que nadie previó. Recordamos muy bien lo que pasó el año pasado. Doctor Palacios Celi, usted es decano hasta el próximo 8 de enero, que asumirá el ya elegido sucesor suyo. Pero queremos por eso conocer su opinión sobre lo que está en debate sobre las nuevas medidas sanitarias frente a esta variante del Omicron. Y esas nuevas medidas sanitarias tienen que ver, uno, con el retorno a clases de los escolares en el mes de marzo, pero durante el verano hay una polémica que se ha desatado sobre qué hacer con las playas. Su opinión, por favor, sobre estos dos temas. Sí, exacto, don Fernando. Primero que esta es una lucha muy dinámica. Por un lado, las respuestas sanitarias que da el gobierno van de acuerdo a cómo se va comportando este adversario que se llama virus. Recuerden que al inicio de la lucha contra la pandemia se usaba mucho la metáfora militar, que esta era una guerra y que había que utilizar estrategias, tácticas, etcétera, y esto sigue siendo así realmente. El virus ya no es el mismo que el año 2020. Esta es la 5ª o 6ª variante que nos está azotando a la humanidad en la Omicron, pero la Omicron ha variado, tiene 50 mutaciones, es cierto, 32 de ellas están en la espiga, lo cual es verdad, y eso la ha convertido en una variante bastante se transmite con mucha mayor facilidad. Sin embargo, no se asocia de igual manera a una mayor letalidad. Y eso es bueno, eso es lo que se va conociendo y construyendo en el día a día, porque es una variante nueva, tiene 1 mes y días aproximadamente. Entonces, las respuestas sanitarias tienen que ir dándose de acuerdo al comportamiento del adversario, que es el virus, por un lado. Y por otro lado, en muchos círculos científicos ya se habla que más bien la Omicron te va a permitir pasar a un estado de endemia, de pandemia a endemia. Vamos ya a convivir con este virus como convivimos con todos los virus que nos han atacado. Explíquenos, por favor, qué cosa significa exactamente endemia y qué significa pasar de la pandemia que estamos padeciendo ahora a una endemia que sería un estado más bien permanente. Exacto. Una endemia ya es un estado sanitario en el cual convivimos, nos acostumbramos a convivir sin necesidad de asumir medidas radicales como la que hemos estado acostumbrados en estos 2 años, medidas restrictivas radicales. Sí. Significa que es un virus en el cual lo podemos ya, mediante uso de algunas medidas que ya conocemos, convivir perfectamente con ello. Nos puede infectar como nos infecta la influenza, como nos puede también provocar la muerte la influenza, igual. Ya existe la vacuna, vendrán nuevos refuerzos, en el tiempo se dará y nos permitirá convivir positivamente frente a esta enfermedad. Estamos ya en esa especie de tránsito. Eso es algo real que ya se está hablando en algunos círculos científicos. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta porque lo vamos a aplicar frente al problema de las playas, que ha entrado en debate ahorita. Y nosotros, esta es una película que ya la hemos visto, el año 2020, el Colegio Médico, decíamos que se abran las playas. Y lamentablemente no se hizo caso y las playas son cerradas. Sí. Las playas,
En ese sentido, doctor Palacios Celi, porque yo recuerdo perfectamente en esa oportunidad, es más, hubo crítica cuando dijimos que los espacios abiertos eran los mejores espacios teniendo en cuenta la situación en la que estábamos viviendo. El virus no es el mismo, pero los ciudadanos o las autoridades parecen ser las mismas, porque el asunto está en que ya sabemos cómo comportarnos frente al virus. Este virus, según la ciencia, sería menos letal, pero no por eso las restricciones deberían ser bienvenidas en lo que están señalando. O sea, el tema de las aglomeraciones efectivamente en la playa, si se quita la comida, la bebida, si se quita el tránsito vehicular, podría ser menos complicada que la que hemos visto en el último fin de semana, ¿no? Sí, exacto, Mónica, porque mira, a ver, las playas en principio son inocentes. Las playas es el espacio en que menos contagio hay. Correcto. Es el sitio en donde hay la menor cantidad de contagio, mínimo riesgo. Y bueno, como dices tú, hay que ver el comportamiento de la población. Ese es el problema. Ha variado al principio de la pandemia un comportamiento de miedo, de terror frente a la enfermedad. Después vino el hartazgo frente a las medidas que se daban, y ahora estamos en una etapa de relajo total. Esa etapa de relajo es la que no ha trabajado, en este caso el gobierno actual, en el sentido de la educación a la población, etcétera. Pese a que todos sabemos lo que se debe hacer, no se toma conciencia de ello, conciencia de la enfermedad. Entonces ese es un tema que se tiene que trabajar. Pero volviendo al tema de la playa, técnicamente las playas tienen que estar abiertas. Ahora hay que diferenciar que dentro de unos días vamos a matar la Nochevieja y dar el advenimiento al Año Nuevo. Sí, claro. Eso va a durar 1 o 2 días, correcto. Entonces, ahí debe haber un poco mayor de el gobierno sentarse a conversar con todos los actores. Se habla que entre la Fuerza Armada, la policía, tienen capacidad operativa, que entren los serenazgos, hay capacidad operativa, tienen presupuesto los municipios para poder ordenar, va a haber una avalancha de personas que va a querer ir en esos días a la playa, hay capacidad para poder contener, ordenar, distribuir adecuadamente a todas las personas y evitar aglomeraciones. Ese es un tema que ya tiene que decidir el gobierno con todos los insumos y conversando con todos los actores de este ordenamiento para estos días. Pero el resto del verano, la playa tiene que estar abierta, con participación de los gobiernos locales debidamente financiados, porque ese es un problema que siempre se quejan, que no tienen financiamiento para que ordenen, distribuyen, controlen. Y más bien ahí el MINSA tiene que tener puntos de vacunación para poder aplicarla, inocular a los que llegan sin vacunas o sin refuerzo. Doctor Palacios, con respecto al retorno de los alumnos a las aulas, a las clases presenciales, hay una disposición que señala que aquí en el ámbito urbano solamente podrán estar los muchachos 4 horas en las aulas. No sé si hay alguna base o sustento desde el punto de vista de salud para justificar una medida de esta naturaleza, porque acá hay una, diremos, discrepancia, un desacuerdo entre lo que establece el Ministerio de Salud y el de Educación. Pero usted como especialista, ¿cree que hay una base en salud clara que justifique una medida así, 4 horas de permanencia? Sí, nosotros ya hemos dicho que son 2 cosas ahí. Uno, en la infraestructura educativa tiene que estar apta para poder dar paso a la presencialidad. Eso ya se ha venido discutiendo, etcétera. Segundo, hemos escuchado al canciller que dice que tenemos vacunas hasta para donar. Quiere decir que habiendo vacunas en cantidad adecuada, todos los profesores tienen que tener, 100% de profesores tienen que estar vacunados para poder hacer la presencialidad. Por un lado, teniendo esas condiciones, se tiene que respetar la jornada académica, que según los especialistas hablan que tiene que ser 6 horas o 7, según sea primaria o secundaria, de tal manera que teniendo una infraestructura adecuada, que conserve ventilación natural, distanciamiento, etcétera, teniendo a los actores debidamente vacunados, se debería respetar la jornada pedagógica. De acuerdo. Doctor, quería preguntarle algo que tiene que ver con los médicos peruanos. A usted le quedan pocos días en el cargo y sé que el tema es delicado. ¿Cuál es la actitud del colegio frente a médicos que preconizan todavía hoy que no nos vacunemos? Pese a que, como usted lo ha dicho, en el escenario optimista que nos ha descrito, si pasamos a una situación endémica, que ya no representará el mismo riesgo que la pandemia, es
porque ha habido mucha vacunación. Pues hay algunos miembros de su colegio que están saboteando eso. ¿Qué corresponde hacer frente a esos colegas suyos? Bueno, como decía Aristóteles, hechos y no solamente palabras. ¿Qué son los hechos? La mayoría de pacientes que están en las camas UCI, como ya hemos escuchado también, son personas que no están vacunadas, por un lado. Por otro lado, ¿dónde se replican, dónde aparecen la mayor cantidad de mutaciones? Son en las personas que no están vacunadas, de tal suerte que dar mensajes contrarios a las evidencias, y yo creo que ya es una majadería por parte de quienes, sabiendo que los no vacunados son los que están en la UCI, y sabiendo que los no vacunados son donde se replica constantemente el virus, e incluso puede dar origen a mutaciones, insistir con este tema de no vacunarse. Ya nosotros como colegio médico lo que hacemos es, de acuerdo a nuestras normas, invitarlos a que expliquen en los diferentes consejos regionales, dependiendo de dónde están colegiados los colegas, que son muy escasos, que pregonan este tipo de noticias, que expliquen por qué lo hacen, y se le abre un proceso indagatorio, ético, disciplinario, y de tal manera que ese sigue luego ya su curso. Pero más allá de ese proceso, nosotros siempre hemos dicho, la Procuraduría del MINSA también debería actuar. El mismo Ministerio Público, Prevención del Delito, también debería actuar. La policía tiene una división de seguridad del Estado, y la seguridad del Estado tiene una división de defensa de la salud pública, que también debería actuar, porque estamos en un estado de emergencia nacional, en un estado de emergencia sanitaria, y no pueden haber voces que vayan en contra de las líneas de Estado que se dan para luchar contra la pandemia. Muchas gracias por sus declaraciones, señor Palacios Celi. Muchas gracias. Ruego que transmita nuestro saludo más sincero a los colegas del Colegio Médico, a sus colegas médicos, porque no olvidamos lo que han hecho para dar una batalla para la cual no estábamos preparados, porque nadie sabía qué hacer frente a este enemigo como es el coronavirus. Muchísimas gracias y muy buenos días. Gracias, buenos días. Gracias a usted, feliz fin de año. Vamos a ir a una breve pausa y retomamos ampliación de noticias.